tal, mi querido pueblo de Guatemala y todos los que me están viendo desde donde quiera que estén? Que Dios Todopoderoso los bendiga a todos. Bien, el día de hoy les hablaré de un presidente más que ha escrito su nombre en el libro de la historia de los presidentes de Guatemala. Y es Álvaro Colón. ¿De quién hablaremos hoy? Como todos sabemos, la mayoría de los presidentes no dejó un buen legado en el país, incluyendo el gobierno actual de Alejandro Yamatei, que ha sido el peor de la historia, y todo su gabinete. Y unos cuantos por ahí buscados con lupa de verdad apoyaron al pueblo en su totalidad. Y unos dos por ahí pues hicieron algo mínimo por la patria. No descarto la idea o la opinión de algunos de que si robaron o no robaron, etc. Pero los que sí le han hecho daño al pueblo de Guatemala están marcados en lo más profundo de las entrañas de mi querida Guate. Pero bueno, dejémoslo ahí. Como ya les he dicho anteriormente, no soy periodista ni político y mucho menos alguien que da el noticiero. Este contenido lo hago por amor a mi bella Guate y para recordar la historia. No olviden suscribirse a mi canal y déjenme un fuerte like en el video. Recuerden dejar sus comentarios y sin más preámbulos comenzamos. Bien, Álvaro Colón Caballeros nació el 15 de junio de 1951 en la ciudad de Guatemala. Fue hijo de Antonio Colón Argueta y Yolanda Caballeros Ferrate y sobrino de Manuel Colón Argueta, quien fue alcalde de la ciudad de Guatemala entre 1970 a 1974. Además tenemos algunas curiosidades de la vida privada de este exmandatario, como por ejemplo que era sobrino de Manuel Colón Argueta, antiguo alcalde de la ciudad de Guatemala, como ya he mencionado al principio del video, y era el padre de Antonio Colón Zarata, bajista de la banda de pop rock Viento en Contra. Álvaro Colón estudió la primaria y secundaria en el Liceo Guatemala, tras titularse en 1977 como ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC. Se convirtió en un empresario y en funcionario público. Hablando un poco de cómo empezó su vida política, pues fue elegido en 1990 como vicepresidente de la AGEXPRONT y representó al sector patronal en la Comisión Nacional de Cuotas Textiles y Prendas de Vestir. Todo eso provocó que se convirtiera en alguien conocido en el ámbito político y posteriormente en un funcionario público. Entonces, en 1991, cuando tomó posesión Jorge Serrano Elías, fue nombrado como viceministro de Economía, pero en junio de ese mismo año se convirtió en el primer director general del Fondo Nacional para la Paz, o sea, FONAPAZ, una institución creada en el marco de la negociación de los acuerdos de paz en Guatemala, cargo que mantuvo en los siguientes gobiernos de Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú entre 1991 a 1997, convirtiéndose en una de las figuras públicas más reconocidas del país al haber liderado la construcción de viviendas, la distribución de ayuda alimentaria y la repatriación desde México y el asentamiento de miles de refugiados. Luego de eso, en las elecciones de 1999 fue el candidato de la exguerrilla dentro de la Alianza Nueva Nación, una coalición de izquierda forjada de cara a las elecciones por la URNG, transformada en partido político. En diciembre de 1998 se presentó a las elecciones presidenciales de 1999 y obtuvo el tercer lugar detrás de Alfonso Portillo y Óscar Berché, quedando descalificado para acceder a la segunda vuelta. Poco después de las elecciones de dicho año fundó el partido Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, de centro izquierda y socialdemócrata, el cual lo postuló como candidato a la presidencia para las elecciones del 2003 y nuevamente fue derrotado, ya que obtuvo en esta ocasión el segundo lugar y siendo vencido en segunda vuelta por Óscar Berché. Y por tercera vez consecutiva y finalmente en 2007, nuevamente fue postulado en los comicios como candidato a la presidencia y junto a Rafael Espada como vicepresidente, los resultados mostraron que venció a Otto Pérez Molina, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta.
Bien, entonces, ya estando como presidente, durante su gobierno surgió la figura de su esposa Sandra Torres de Colón, que por cierto, esta señora formó parte del tercer matrimonio del exmandatario, quien como primera dama lideró la entrega de ayudas sociales a la población de escasos recursos. En algún momento se rumoró que era con intenciones políticas, siendo así que en 2011, en medio del proceso electoral, se perfilaba como favorita para suceder a su esposo en el cargo de presidente. Ella aceptó públicamente sus intenciones de ser candidata presidencial, cuando indicó con estas palabras: me divorcio del presidente para casarme con el pueblo. Pero bueno, esa ya es otra historia. Ahora, continuemos con el gobierno de Álvaro Colón. Pero antes, escuche bien lo que dijo la primera dama. Porque yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Me estoy casando con el pueblo. Entonces, los principales retos que Colón planteaba en su futuro gobierno eran el combate al narcotráfico, también al analfabetismo y la reducción de la pobreza extrema, cosa que al final de cuentas no se cumplió con nada de eso. Entonces, juró la Constitución y tomó posesión el 14 de enero del 2008. Ante delegaciones de 78 países, ya como presidente aseguró que trabajaría en favor de la población indígena maya de Guatemala y que en menos de 4 meses el país sería más seguro y menos pobre por medio del impulso al desarrollo rural. Eran muy buenas las promesas, pero déjenme decepcionarlos, nada de esto se llevó a cabo. Se identificaba a sí mismo de ideología política de la socialdemocracia como parte de su ideología y la del partido. Implementó programas de redistribución de las riquezas, siendo estos Mi Familia Progresa, Fontierras, Escuelas Abiertas, Cowabi, Adulto Mayor, Servicio Social, Creciendo Mejor, Becas Solidarias, Hogares Comunitarios, Servicio Cívico, PRONAM, y el programa de Escuelas Seguras, que si se recuerdan ustedes, una patrulla de la PNC llegaba y cuidaba la entrada y salida de los estudiantes de las escuelas públicas. Por otro lado, si se recuerdan ustedes, en marzo del 2008, la incursión de cárteles mexicanos en Guatemala se hizo evidente cuando 11 narcotraficantes murieron en la madrugada del 26 de marzo, al parecer en una disputa por el control del territorio según la hipótesis de la Fiscalía. El ataque tuvo las características de los ajustes de cuentas entre este tipo de bandas criminales: armas de alto calibre, coches modernos, dotados de blindaje y gran cilindrada para facilitar la huida, y un alto grado de crueldad en el asesinato de los rivales. Entre los capturados habían mexicanos y guatemaltecos, todos acusados de pertenecer a la banda de los mentados Zetas. Posterior a eso, en agosto del año 2010, 5 suboficiales de la Guardia Civil Española y 3 inspectores del Cuerpo Nacional de Policías españoles desarticularon en Guatemala la antigua cúpula de gobernación, a quienes se acusa de asesinatos, secuestros y blanqueo de dinero. Guatemala había ordenado la búsqueda internacional y captura e ingreso en prisión de al menos 18 altos funcionarios de la Policía Nacional Civil y del exministro de Gobernación Carlos Bielman, el exdirector general de la PNC Erwin Spinsen, al subjefe Javier Figueroa y al exjefe de la División de Investigación de la Policía Nacional, Soto Diegues. Si lo recordamos, eran todos los involucrados en el caso Pavón, durante el gobierno de Óscar Berché. Y por otro lado, su gobierno se destacó por varios programas sociales que fueron implementados y que buscaban disminuir la pobreza en el país. Estos fueron liderados por su esposa, la entonces primera dama, Sandra Torres de Colón. En primer plano tenía el proyecto Mi Familia Progresa. Fue un programa social coordinado por el Consejo de Cohesión Social que buscaba brindar el servicio a los sectores más desposeídos de la sociedad guatemalteca.
y tenía como misión brindar apoyo financiero a las familias en situaciones de pobreza y pobreza extrema, de municipios priorizados para que pudieran optar a los servicios de educación primaria, salud preventiva y nutricional. Entre este proyecto estaba la Bolsa Solidaria, que fue un programa social también coordinado por el Consejo de Cohesión Social, que tenía como misión detener y eliminar la desnutrición aguda y crónica de las personas más pobres de Guatemala, la cual consistía en una bolsa de alimentos que contenía los siguientes productos: 10 libras de arroz, 10 libras de frijol, 5 libras de harina de maíz, 5 libras de atol nutricional y medio galón de aceite de cocina. Pero en realidad lamento decirles que la ayuda no llegó a todas las familias pobres de Guatemala. Sí a la mayoría, pero no a todas. Algunas familias se quedaron sin recibir estos productos que ayudaban a la economía y al sustento de sus hogares. Y pues bueno, con temas de seguridad en el país y etcétera, les comento que en el gobierno de Álvaro Colom se suscitó el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral el 9 de julio del 2011, alrededor de las 5 de la madrugada en la ciudad de Guatemala. Este señor fue víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña, el cual conducía al cantautor y a su representante al Aeropuerto Internacional La Aurora, desde el hotel donde se hospedaba, para continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones. Y pues bueno, finalmente culmina su periodo presidencial. Y posterior a eso, el 20 de enero del 2012, poco después de que Álvaro Colom entregara el cargo como presidente de la República de Guatemala, fue juramentado como diputado del Parlacén junto a su colega vicepresidente Rafael Espada por el presidente del Pleno, Manolo Pichardo. De acuerdo con el Parlacén, los ex gobernantes automáticamente pueden asumir el cargo. Colom dijo que asumiría el cargo porque se sentía comprometido con la integración centroamericana. Álvaro Colom finalizó su periodo de gobierno el 14 de enero del 2012. Posterior a eso, fue capturado el 13 de febrero del 2018 por el caso de corrupción transurbano, junto con su cúpula de ministros, por anomalías en los contratos de dicho transporte implementado durante su mandato y con el cual, según hipótesis del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o sea, la CICIG, se habría hecho de varios millones de quetzales. Luego de ese escándalo, finalmente falleció el 23 de enero de este año, 2023, a sus casi 72 años de edad.